Hebreos 11, versículo 6 de Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busquen. Espero que Dios bendiga su palabra y todo lo que hemos escuchado de nuestros hermanos. En 2012, uno de los ateos escribió un libro de lo tonto de la fe. Dice que la fe de la ciencia es tontería, que la fe para Dios es fragante y es lo que le da placer. Hay un hombre que vivió en la tierra por 30 años y que no hizo milagros, que no predicó sermones, que no contó parábolas, que no hizo obras grandes, solamente fue un carpintero. Y además de eso, no vio a su familia salva, sus hermanos y sus hermanas no creían en él. Y aún al final de los 30 años, Dios dijo, este es mi hijo amado, en el cual encuentro contentamiento. Y aprendemos de la vida de nuestro Señor Jesucristo que agradar a Dios no se trata de todo lo que hacemos, se trata de lo que somos y vivir una vida de fe. Y es difícil entender a nuestro Señor Jesucristo, vivir una vida de fe. Es lo que dice Hebreos 12. Hebreos 12 nos dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él vivió una vida perfecta de fe, confiando en su Dios. Y queremos ver por qué eso fue el caso. Juan y yo somos buenos amigos, pero no nos pusimos de acuerdo para esta parte final. Él habló de dos palabras y yo voy a hablar solamente de una palabra. Quiero hablar de agradar a Dios. Y una de las formas en las que podemos agradar a Dios es esta. Para la mente pagana, lo mejor que pueden hacer era sacrificarle a Dios. Para los judíos era no desagradarle a Dios, pero nosotros como creyentes tenemos un gran potencial de agradar a Dios. Y así es que leemos aquí que una vida de fe es una vida que agrada a Dios. Quiero hablar primero sobre el campo escritural de la fe. El campo de la fe es la palabra de Dios. La fe no es una idea de dejar tu intelecto atrás y que cuando la razón falta y cuando las cosas se contradigan, solamente cerrar los ojos y juntes tus dientes y solamente des un paso a la oscuridad. Eso no es fe. En vez de dar un paso a la fe es un paso hacia la luz de la palabra de Dios. La fe siempre tiene a la palabra de Dios como su base, como su razón para andar. Y somos recordados que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si tomamos tiempos y vemos Hebreos 11, vemos que hubo individuos que tenían una palabra de Dios para lo que hicieron. Abraham fue llamado y mientras vemos el capítulo, vemos que aquellos se movieron en base a lo que Dios había dicho y respondieron y su respuesta fue la respuesta de la fe. Últimamente, la fe se arraiga en el carácter de Dios y tiene confianza absoluta en quién es Él y lo que Él ha dicho. Y somos recordados también de una garantía singular que tenemos en estos versículos. Primero, uno, le agrada a Dios. Confiar en Dios le da placer a Él. Prueba la fidelidad de Dios y también proclama a otros nuestro Dios viviente. Cuando los jóvenes fueron
al horno de fuego. El resultado fue que el nombre de Dios se publicó. Piensa en Daniel en el foso de los leones y su confianza en Dios. Y el resultado fue que después Dios fue proclamado en todo el imperio, la grandeza de Dios y la dependencia de Dios y la inminencia de Dios sobre todos los demás dioses. Hay muchas historias donde la fe hicieron que Dios fuera proclamado. Así es que le agrada a Dios, le proclama a otros lo genuino que es nuestro Dios viviente. Pero quiero que pienses en las situaciones que gobierna la fe, porque hay veces que la gente piensa que la fe necesita solamente los misioneros y los evangelistas, quizá los ancianos, quizá los maestros de escuela, pero que un creyente normal que sabe de dónde viene su sustento, sabe cómo van a darse las circunstancias normales, y creemos que para alguien normal no es algo que se necesita. Pero vamos a hablar acerca de algunas de las cosas que suceden aquí, porque la fe es algo que necesitamos para vivir día a día. Algunos que estudiaron la literatura francesa quizás recuerdan una obra de teatro, y una de las cuotas de humor que mencionaba es que si nos damos cuenta o no, hemos vivido por fe, si hemos puesto en práctica la fe en nuestra vida. Quiero que pienses primero en la fe en tu familia. Hay dos individuos en el capítulo 11. Vemos a Noé construyendo un arca y Jocabed construyendo un arca. Las dos tenían una carga por su familia, y en Noé vio el peligro que estaba enfrentando su familia, y Jocabed, ella vio el potencial de su hijo para el futuro. Así es que si es algo que ves del temor o de el potencial, vemos a gente que tenía una carga por sus familias. Así es que déjame hablarle a las madres por un momento. Quizá piensas que vivir por fe es algo muy lejano a lo que tú haces, pero si estás criando a tus hijos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, si estás buscando rodearlos con la verdad para protegerles de todo lo que hay en el mundo, así como Jocabed lo hizo con Moisés, y si estás tratando de implantar una conciencia de Dios, entonces estás viviendo por fe. Estás sembrando en ese niño, en su corazón y en su mente, principios de la verdad de Dios, y lo estás guiando en la vista del futuro, lo que va a tener que enfrentar en el futuro y el potencial. Entonces, estás criando tu familia por fe. Y si no crees que esto es así, tienes que preguntarle a los que no son salvos, tus amigos. Pregúntales qué es importante para sus hijos. ¿Cuál es la prioridad en la vida de sus hijos, a los que no son salvos? Y te vas a dar cuenta que la forma en cómo tú ves al mundo es divergente con lo que ellos están haciendo. Tú estás viviendo contraculturalmente cuando tú guías a tus hijos en los principios de la verdad de Dios y tú piensas en lo que Dios puede hacer en sus vidas en el futuro. Así es que ellos levantaron a sus familias con una carga. Y también hay algunos abuelos que levantaron a sus hijos y levantaron a sus hijos en la fe. Podemos ver en el capítulo de Abraham, Isaac y Jacob. Y si comparas la vida, el tiempo de vida de Abraham, Isaac y Jacob, te das cuenta que Abraham tuvo a Isaac a los 100 años. Isaac tuvo a Jacob y Esaú cuando él tenía 60 años, y Abraham murió a los 175 años. Y eso significa que Abraham, Isaac y Jacob moraron juntos en las carpas por 15 años. Estuvieron juntos, los tres patriarcas.
Y cuando vas a Génesis y lees esas palabras, que Jacob le gustaba estar en las carpas. Por favor, no pienses que él no era tan hombre como Esaú, que iba a cazar. Jacob quería escuchar las historias, lo que su abuelo Abraham tenía que decir. Ahora, usa tu imaginación para pensar en Jacob sentado en la tienda y preguntándole, ¿cómo fue Dios cuando cómo fue cuando Dios se te apareció? ¿Cómo fue, abuelo, cuando llevaste a Isaac a la montaña? ¿Cómo fue cuando seguiste a Dios? Y en esa mente joven, a, a Abraham puso el valor, como decía el hermano Juan, los valores que Abraham tenía aun cuando dejó y confió a Dios. Y por eso es que cuando el tiempo pasó y había un derecho de primogenitura, entonces Jacob quería lo que Abraham tenía. Y Jacob, siendo un abuelo también, tuvo una influencia en José. Vemos que Jacob reclamó a los hijos de José, a estos jovencitos, que vivían como parte de la élite de Egipto. Eran respetados, eran gente que admiraban, pero aún Jacob dijo de ellos, dijo, aún si ellos terminan siendo esclavos, su prospecto para ellos es mucho más grande. Yo los reclamo para el propósito de Dios en vez de que pertenezcan a Egipto y todo lo que Egipto les puede dar. Y lo que vemos es a los padres y la influencia que tienes en tus hijos o los abuelos y tu influencia sobre tu familia. Y es algo tremendo pensar que cuando hacemos una prioridad a Dios en sus vidas, entonces estamos viviendo por fe, estamos poniendo en práctica los principios de la palabra de Dios y eso significa vivir por fe. Así es que tú estás agradando a Dios en tus rutinas diarias. Quisiera decírtelo de una manera que te animara, especialmente a nuestras hermanas. El día a día de criar a los hijos no es algo muy glamuroso. Eso no va a salir en una revista y la gente no habla del trabajo maravilloso que tú haces y los esposos a veces no apreciamos a las esposas como debemos, pero aún día a día en ese drama de la vida estamos recordados que tú estás agradando a Dios y como abuelos que podemos tener influencia en los nietos para bien y para Dios mientras tú tratas enseñarles las prioridades espirituales y el valor y podemos compartirles las experiencias que hemos tenido con Dios y también estás viviendo en los principios de la palabra de Dios y viviendo por fe. Así que somos recordados de la fe en la familia. Y no podemos dejar de mencionar a Segunda de Timoteo, a Lois y Eunice, que eran ejemplo de fe y que le comunicaron eso a Timoteo y que todo eso sucedió en Timoteo. Era la fe que había estado en su abuela y su madre. Y la fe en tu familia. Quiero hablar un poco acerca de la fe de esta mujer que era estéril y Dios le da una promesa, pero ¿cómo damos fruto para Dios? ¿Cómo desarrollamos, somos fructíferos para Dios? Y si hablamos de fructificar, no estoy hablando de tener éxito en el ministerio y en la enseñanza, todo eso es maravilloso, pero el primer pensamiento de ser fructífero es ser
como Cristo, que Cristo se desarrolle en nosotros, reproducir en nosotros las cualidades, los frutos del Señor Jesucristo para que otros los puedan ver. La fe es vital porque nos vamos a dar cuenta que habrá obstáculos, habrá desánimos, habrá aquello que nos impide continuar en Jesús, el ocupado de la vida, la tecnología, todo eso viene a quitar nuestra ser fructíferos para Dios. Y nuestro hermano Juan nos recordó de él las elecciones, las decisiones que tomamos. Estamos contentos en tener relación con Dios y reproducir a Dios en nuestra vida. Hay una mujer aquí que tenía una promesa de que iba a dar fruto. Y ella se impacientó y tomó su opción, pero tuvo que aprender que ser fructífero viene de Dios. Y tenemos que recordar de la comunión que nuestro hermano Juan nos recordaba, de estar con él y estar con él. Va a haber desánimos también para el servicio. Hay 10 hambrunas en la Biblia que podemos ver. Las hambrunas tenían dos propósitos principales. Uno era tocar la conciencia. Esta hambruna es porque Dios quiere lidiar con algo en mi vida. Es para traer conciencia o puede ser una prueba del compromiso. Piensa de la hambruna que tocó la conciencia de Israel cuando todos estaban obrando con lo que les parecía bien en sus propios ojos. Esto tenía la intención de que se arrepintieran y volvieran a Dios. Y esto tuvo que haber tocado la conciencia, pero también el compromiso. Todos tenemos tiempos de hambrunas en nuestra vida y tenemos que preguntarnos, ¿hay algo en mi vida que Dios quiere hacer o es una prueba de mi compromiso a su palabra, a su persona? Y el hermano Juan nos recordaba también que si no hay bendiciones, que si hay días de hambruno, es suficiente que Él está ahí. Si todos los demás se van, es suficiente que Él esté ahí. Y yo estoy satisfecho solamente con Él. Eso es vivir por fe también. La fe en dar fruto. También fe en el horno, en las pruebas. Hay una crisis en la vida de Abraham. Y él se movió por fe. También Santiago y Pedro nos dicen que las pruebas son pruebas de nuestra fe. Van a probar lo que pensamos acerca de Dios. ¿Y en qué vamos a depender? Si Él va a cumplir su palabra, seremos fieles a pesar de todo lo que pasemos. Así es que Abraham tomó una gran decisión y su decisión fue que él quería la bendición sin él. Quería la bendición sin el que bendice o el que bendice sin la bendición. Entregaría su bendición para mantener la relación con el que bendice o se iba a aferrar a la bendición y perder la relación con aquel que es el que bendice. Y espero que nunca yo tenga que tomar esa decisión por esa prueba, porque es una gran prueba. Abraham pasó, Job pasó esta prueba también porque eligieron a Dios por encima de todas las bendiciones en las crisis de la vida. Virtualmente todos los que vemos en este capítulo, las decisiones de la vida, las decisiones que enfrentamos todos los días en nuestra vida, estos hombres escogieron fe, escogieron basados en las promesas y la palabra de Dios. Cuando era una advertencia en Abraham, en Noé, cuando fueron las promesas en los días de Isaac y Jacob, cuando fueron todas las decisiones que tomaron, fueron decisiones de la vida cotidiana basadas en lo que la palabra de Dios dice. Déjame hablarle a los jóvenes por un momento.
Cuando tú le dices no a esa invitación para salir con alguien que no es salvo, cuando rechazas la invitación de alguien que no es cristiano, la palabra de Dios dice, por lo que la palabra de Dios dice, y tú crees con todo tu corazón que está mal estar en yugo desigual, tú tomas esa decisión, entonces tú estás viviendo por fe. Estás poniendo la palabra de Dios en acción en tu vida. Y si puedo tomar estas dos palabras sin ser muy redundante, entonces estás agradándole a Él. La forma en que, como le agradas, es en cada día, en todas las decisiones que tomas. Algunas de ellas son automáticas, ya no piensas en esto, ya no piensas en los principios de Dios cuando tomas esa decisión, porque ya está tan arraigado en nuestro pensamiento, ya es como vemos el mundo y cómo tomamos decisiones, y entonces tomamos estas decisiones en el momento. Pero aquí nos damos cuenta que así es como agradamos a Dios en las crisis de la vida, en las decisiones de la vida, pero después también enfrentamos retos. La gente de Dios enfrentó dos problemas cuando iban a la tierra prometida. Había agua y había barreras. Había aguas que se dividieron y había paredes que cayeron, porque Dios hizo cosas milagrosas. Dios hizo lo necesario para ellos cuando ellos lo necesitaron. La fe en los retos que enfrentamos en la vida. Si ves alguna vez el monumento de David Livingstone, hay una expresión que dice: estoy preparado para ir a cualquier lugar mientras sea hacia adelante. Ir adelante en mi vida para Dios, en mi servicio para Dios. Y la vez en que él habló fue una vez cuando su bote ya no podía navegar en el río porque había muchos esclavos. Y vinieron y le preguntaron sus sirvientes: ¿a dónde tenemos que ir? Y él dijo: sigan avanzando mientras sea hacia adelante. La fe siempre nos requiere ir hacia adelante dependiendo de Dios. Hubo gente que confrontó las murallas de Jericó, y ellos se dieron cuenta que en medio de las aguas había un camino, y pasaron y atravesaron las aguas. Y aquí también las barreras de Jericó cayeron, las murallas de Jericó cayeron, y ellos pudieron conquistar esa ciudad. En medio de las pruebas y las crisis y en todas las decisiones y los retos de la vida, si traemos a la palabra de Dios en esos momentos del tiempo, particularmente del tiempo, entonces estamos agradando a Dios. Cuando rechazamos a una persona de yugo desigual o una decisión de negocio, y pocas veces pensamos en aquellos que tienen negocios, pero si ellos guían sus negocios de acuerdo a la palabra de Dios y están corriendo sus negocios en los principios de la fe significa poner la palabra de Dios en práctica en mi negocio y correr mi negocio en los principios de la palabra de Dios. Y cuando se trata de los empleados, si voy a trabajar para mi patrón, de acuerdo a Efesios 6 y Colosenses 4, si voy a trabajar para mi patrón, de acuerdo a esos principios, entonces estoy trabajando por fe. Estoy agradando a Dios. Así es que en toda la vida, en tu trabajo, cuando puedas regresar a trabajar, cuando se abran los negocios de nuevo, cuando las fábricas estén listas otra vez, podemos regresar al trabajo. Y mientras vivimos día tras día, quizá piensas que va a ser algo rutinario, quizá sí, a lo mejor así es, pero así es el trabajo, es rutinario. Pero en medio de toda esa rutina, cuando traemos la palabra de Dios y dejamos que Él controle mi comportamiento, entonces estoy viviendo por fe y estaré agradando a Dios
en mi trabajo de 8 a 5 cada día, los 5 días a la semana. Así es que si es criar a tu familia, si es trabajar en una fábrica, lo que sea, quizá son los hornos de la vida, pero somos capaces de agradarle a Él cuando vivo basado en los principios de la palabra de Dios. Y si hablamos de fe en el futuro, Abraham buscaba una mejor nación, aquellos que estaban viviendo por un día futuro. Somos recordados del día en que estaremos con Él y la perspectiva que tenemos para eso. Y había gente que vivía por un día futuro y otra nación. Ellos esperaban esa recompensa de Dios. Y eso va a tocar mi servicio, va a tocar todo lo que hago que pueda ser reconocido Dios. El trabajo de los ancianos y la asamblea, les agradecemos esto. Estos maestros enseñan cada semana y preparan por muchas horas todo lo necesario que los que sirven con los niños a veces no son apreciados tampoco. Pero debemos preguntarnos si estamos dispuestos a reconocer a esta gente. ¿Estoy dispuesto a servir a Dios por lo que está por venir? José tenía una actitud de excelencia y José estaba viendo hacia el futuro cuando él servía. Todo eso está aquí en este capítulo. Déjame cerrar con una última cosa. La fe en nuestras amistades, la fe en nuestra comunión. Podemos ver a Abraham, Isaac y Jacob en las tiendas. Moisés escogió sufrir con el pueblo de Dios en vez de disfrutar el pecado. Decidieron ir con otros. La fe los hizo tener comunión con otros. Si te mueves en los principios de la palabra de Dios y tus amigas, tus amigos están controlados por Él, no significa que no tengas relación con los que no salvas. No significa que no debamos alcanzar a los que no son salvos cuando podemos, pero significa que nuestras verdaderas amistades y nuestra comunión debe ser con aquellos que piensan también como nosotros. Abraham, Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Y recuerda la promesa del hermano Denison que compartía, el del hermano Crawford, todas las promesas que nos han hecho estar juntos como hijos de Dios. Entonces encontramos relación y comunión con aquellos que también creen las mismas promesas. Tenemos comunión con los que han abrazado al mismo Señor, a quien nos inclinamos y formamos nuestras amistades y comunión de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que cuando nos juntemos, cuando ya podamos hacerlo de manera local, si eso es basado en la palabra de Dios, si lo que nos atrae es la palabra de Dios y Jesucristo, entonces estaremos agradando a Dios por ser parte de eso. No significa que tengas que ser alguien prominente en la asamblea, no significa que tienes que convertirte en un líder, solamente con el hecho de que estés ahí, conectando con la gente de Dios, conviviendo con la gente de Dios, eso también agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios nos ayude para poner en práctica todos los días y elegir la palabra de Dios en nuestras familias, si se trata de la familia, en las decisiones de la vida, en términos de los hornos, del fruto que damos o de las decisiones futuras, que Dios nos ayude a agradarle cuando hagamos todo eso en base de la palabra de Dios y con una confianza absoluta en el Dios de la palabra. Voy a pedir la bendición de Dios y vamos a regresar con Caleb. Padre, nos encomendamos a ti, gracias por este ministerio y gracias por lo que tú compartiste a través del hermano Baker. Gracias por
la palabra de restauración que se nos fue dado y confesamos que a la luz de lo que hemos escuchado, que hay una medida de restauración que necesitamos. Gracias, Señor, por el ministerio que nos recuerda si estamos contentos con Jesucristo. Ayúdanos, Señor, mientras somos recordados por tu palabra, para buscar agradarte. Gracias por el privilegio y el potencial de traer placer al corazón de Dios que dio todo por nosotros. Gracias por todo lo que ha sucedido el día de hoy y todos los que han trabajado para que esto sea posible. Gracias por la traducción en español también. Gracias, Señor, que tú nos ayudes en esta tarde. Gracias por la obra de Dios en Costa Rica y la prédica del Evangelio. Recuerda nuestras naciones y las decisiones que tienen que tomarse a la luz de esta pandemia. Dale sabiduría a aquellos que son responsables y preserva a tu gente en el nombre de Jesús. Amén.